Todos aquellos que tienen un tiempo siguiéndome saben que hace un par de décadas aproximadamente padecí de cáncer, por lo cual todos los temas relacionados con la salud me interesan profundamente porque a pesar de que tengo un par de libros que hablan de esto, me he vuelto como una buscadora incansable de metodologías, porque no a todo el mundo tiene por qué funcionarle la misma metodología. Y me he vuelto bastante fan del tema de la biodescodificación. Y es que luego de padecer cáncer, en una oportunidad tuve una tos que me costaba mucho sanar y en paralelo con esa tos se me caía muchísimo el cabello. Y en una reunión con una biodescodificadora un solo día, esto cambió para mí y de ahí entendí la importancia que esto tiene. Y bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Comenzamos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Hoy estoy súper bien acompañada de César Trombino. Él es consultor en decodificación bioemocional, bioexistencia consciente y desde ya hace unos 6 años aproximadamente acompaña a cientos de personas a transformar sus vidas y reconocerse creadores de su realidad a través de sus síntomas. También es conductor del podcast Humano Puente Podcast. ¿Así? Ok. Así es. Bueno, y este podcast, al igual que este en el que nos encontramos ahora, su objetivo es ayudar a expandir conciencia. Bienvenido, César. Gracias por estar aquí y por tu tiempo. Bueno, un enorme honor, Bea, y que compartamos este momento juntos. Gracias por la invitación. Para mí es maravilloso poder contar y hablar sobre esto tan apasionante y tan maravilloso para la gente. Gracias. ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a esto? ¿Ocurrió algo en tu vida? Me gusta preguntar esas cosas porque creo que ninguno estamos aquí por casualidad, ¿no? No, claro que no, nunca. En realidad no me pasó algo en específico, sí, un cambio de vida muy grande de México a Argentina. Viví un tiempo en México y tuve una hija y esa transformación a padre me llevó a encontrarme con una parte mía que siempre estuvo. Desde muy chico mi familia es una familia de las llamadas, pongo comillas, espirituales, más que nada porque para mí todo es espíritu, todo, cualquier cosa que hagas es espiritual, pero de lo, de lo que se dice, bueno, me metí más en el tema espiritual. Mi familia es muy de la metafísica y de ese mundo, digamos, que yo me empapé desde muy chico. Entonces me conecté con la metafísica desde adolescente y conecté con esa parte de ayudar a un otro por mi mamá, por mi segundo papá, es decir, el segundo esposo de mi mamá. Y, y bueno, entonces eso es algo que yo siempre traje y siempre sentí acompañar y escuchar a la gente, aparte de lo que yo hacía, que me dediqué durante toda mi vida al arte, teatro, canto, digamos que mi mundo era otro. Y por eso me identifiqué mucho con Alejandro Jodorowsky, que él viene del mundo artístico, poeta, teatro, dirección, y después se dedicó a la terapia, a acompañar personas, a hacer muchas cosas. Bueno, me siento identificado con el camino de Alejandro Jodorowsky, no porque me quiera parecer ni me siente al nivel ni nada, pero sí que es algo así lo que me pasó. Recorrí la creatividad, la apertura mental y conecté muy rápido con la parte de terapia alternativa o conectar con todo lo que propone la decodificación bioemocional. Y en este caso es una corriente, nombraste mucho la biodescodificación, la decodificación biológica, y esto para el que no está en el tema puede sentir mucha confusión porque hay muchísimos nombres y nosotros le llamamos, para agrupar, corrientes bio. Ok. El, eh, Enrique Corbera hizo conocida la biodescodificación junto con Christian Fletch, y de ahí todos le dicen biodescodificación, y yo no me enojo con eso, como que está perfecto. Cada uno
Pero lo que sí, acá mi camino fue en otra corriente, que es la corriente que propone Humano Puente, que es un instituto en Argentina, que lanza una propuesta que a mí me pareció fascinante, que es dar un paso más. La propuesta de las corrientes bio siempre fue, hay una emoción, hay una historia que conecta a eso y vas a poder sanar tu síntoma gracias a reconocer qué pasó antes. Y Humano Puente propone el síntoma como una puerta de entrada al ser. Es decir, que el síntoma te dé un mapa a tu propósito acá en la Tierra. Y eso para mí fue fascinante porque fue un pasito más a lo que ya estaba comprendiendo con la biodescodificación. Entonces nos dio una oportunidad de tomar al síntoma como una oportunidad de transformarte completamente y toda tu vida. La realidad externa, la que creemos externa, es solo una extensión de tu cuerpo. Entonces, a partir de algo que te pasa, podés descubrir qué estás haciendo acá en la Tierra, qué te pasa, para qué estás acá y cómo se puede transformar todo, tus relaciones, tu economía, todo tu trabajo, todo gracias a quizás una uña encarnada. Y si se te va ese dolor instantáneamente porque descubriste algo con lo que hacíamos en un primer paso con la bio, eh, te estás perdiendo de descubrirte completamente. Entonces acá la propuesta es otra. Toma tu síntoma y vamos a llevarlo a donde te lleva realmente al final de todo, a transformar completamente tu vida. Eso es lo que yo resueno hoy. Sí, claro, entiendo, por ejemplo, en mi caso, si cuando tuve esta enfermedad me hubiesen dado una pastilla y el mismo día se me quita, pues Claro, probablemente, bueno, sin duda alguna no estaría ahora aquí sentada contigo haciendo este podcast ni hubiese hecho todo lo que hice. te felicito, claro. Fue justamente el camino durante la enfermedad, la necesidad de entender y luego de la enfermedad, pues seguir entendiendo más lo que me llevó a pues hacer todas las cosas que hago hoy en día. Así que me parece una visión muy bonita y con la que evidentemente resueno muchísimo porque, bueno, en cierto modo nos ayuda a encontrar un propósito, que no es como que, ay, no tengo propósito, tengo que encontrar uno, no, los propósitos están ahí, solo que no necesariamente se nos hace fácil identificarlos a veces, no sé si lo Bueno, compartes. totalmente. Y yo tengo hasta un reel de eso. Vos llegaste a mí por Instagram y por un reel, y hay un reel que dice exactamente eso, que para que exista una botella tiene que haber un propósito. Necesito llevar agua de una determinada manera y aparece la botella físicamente. Nunca es al revés. Aparece la botella y después vemos qué onda. No, siempre hay un propósito detrás. Primero, y para que existas vos acá físicamente, tiene que haber un propósito detrás. No es que hay que buscarlo, tengo que tener un hijo, un auto, ¿qué tengo que hacer? No, el propósito ya está. El tema es que la pregunta siempre es, ¿y cuál es mi propósito? Bueno, pusimos una alarmita, un recordatorio antes de entrar a esta experiencia. Y esa alarmita es eso que te incomoda y te molesta o que te genera algo importante en tu vida. Esa alarmita es tu síntoma. Y esa alarmita es lo que te está diciendo, acordate a qué viniste. Acordate que vos estás haciendo, viniste a esta experiencia, a esto. Entonces, yo puedo querer sacármelo de encima, pero el síntoma va a hacer un esfuerzo suficiente para que te incomode lo suficiente para que vos comprendas qué estás haciendo acá. Venís a llevarte un mensaje, a aprender algo específico. Y mientras nosotros lo vivimos con cada consultante y yo mismo lo viví como consultante yo, recorriendo este camino, dándote cuenta de que cuando conectás con tu propósito, cuando dejas de querer sacarte el dolor de encima para seguir tu vida como venías y lo empezás a incorporar y a transformarlo en un potencial, tu vida se acomoda de una manera que no parás de agradecer. Se empiezan a acomodar
las cosas y empezás a notar un cambio profundo en todos los aspectos. Por eso decimos nosotros, no te pierdas el tesoro que tiene tu síntoma para vos. Y eso es muy fuerte para una persona que no entiende las cosas de esta manera, porque dice, ¿cómo? El tesoro de mi cáncer. ¿Estás loco? Me estás diciendo que algo que me duele es un tesoro. Bueno, lo vas a entender en un camino de conciencia, en un camino que te vaya transformando, y al final del camino, si decís, gracias, gracias a ese síntoma soy lo que soy, gracias porque me permitió ver cosas que jamás hubiera visto si no hubiera estado ese síntoma, ahí sanaste, ahí hay algo que se transforma, como lo que vos estás haciendo, ayudar y hacer un aporte al mundo, gracias a lo que tu dolor y lo que te movió y te incomodó lo suficiente para que te ocupes. Eso es la propuesta que yo hago en mi consulta. Una persona viene incómoda, con un dolor grande, puede ser un tema de pareja, porque acá un síntoma puede ser físico o puede ser externo. Una persona puede venir y decirme, tengo mucho enojo con mi pareja, y eso para mí es un síntoma. Lo plantea como un síntoma y lo tomo de igual manera que un dolor de cabeza. Y te voy a decir exactamente la lógica que hay detrás para eso. Es importante tomar eso y llevarlo a una transformación. Y cuando vienen conmigo, lo primero que quieren es, quiero que mi pareja deje de ser enojón o malo conmigo, así yo puedo seguir mi vida tranquilamente. Y yo lo primero que hago es darle vuelta a eso y mostrarle cómo tiene una oportunidad de que su pareja sea su gran maestro para llevarlo al fondo de esto y que vea cómo todo se acomoda, todo se transforma. Wow, sí. Queremos que el otro cambie, efectivamente, no cambiar nosotros porque no es tan cómodo, pero es justamente cuando decidimos cambiar nosotros para aprender a sobrellevar las circunstancias donde la magia ocurre. Revisando tus redes sociales, me he dado cuenta que en los últimos meses, y también lo conversábamos ahora antes de comenzar, te has enfocado más en el tema de los no nacidos y también en el tema de la infertilidad y la fertilidad. Me Así es. gustaría que hablásemos un poquito de esto. Me Bien. gustaría entender un poco qué pasa cuando un bebé no nace, qué puede estar ocurriendo en la mamá. Yo sé que no es una sola cosa, pueden ser muchísimas, pero pues para entenderlo un poco, ¿qué pasa también cuando una pareja no puede tener hijos? ¿Qué cosas pueden estar ocurriendo allí? Bien, hay muchísimo que explicar y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, porque es un tema fascinante, sensible, donde hay que comprender muchas cosas que le pasa por la cabeza a una persona, pero mi tarea es explicar lo que hay detrás, lo que hay en el inconsciente y lo que hasta ahora está comprendido de una manera, me permito hacer una propuesta diferente, que es la que propone, como dije, el camino donde yo aprendí lo que comparto. Eh, hay hay un inconsciente que ya lo habrán escuchado si escucharon tu podcast en diferentes momentos, que tiene que ver con el 95, 98, según quien lo dice, una enorme cantidad de las decisiones que tomamos están en el inconsciente y hay muy poco de la parte consciente. La mayor parte de todo lo que pasa está en el inconsciente con un propósito, más que nada protegerte, mantenerte viva. Hay una información que está ahí acumulada a través de la historia, de la biología, de la evolución, una enorme cantidad de información que te van a indicar hacia dónde ir, hacia dónde no ir, para protegerte, para cuidarte. ¿Por qué es importante esto? Porque hay diferentes capas en esta información: el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. Y estas tres instancias hay que entenderlas para entender, fíjate, todo el camino que estoy haciendo para llegar a la decisión de una persona a abortar, por ejemplo, o la decisión de una persona a tomar, a estar en una pareja, pero
hay mucho detrás, no solo el aborto, sino las pérdidas, que vos decís, pero yo no aborté, perdí mi hijo o tuve una pérdida en los primeros meses y, y eso hay que comprender que viene desde el inconsciente, que hay una, un inconsciente biológico también, que eso es una propuesta disruptiva y maravillosa y profunda y totalmente lógica, que es entender cómo la biología manda una indicación para proteger. Y eso es parte de lo que vamos a unir para simplificar lo que le pasa a una persona que no puede tener hijos y la unimos a los no nacidos. Sé que voy muy rápido y que puede ser complejo, pero hay historias detrás en mi familia que se graban con mucho dolor que van a indicar hoy que evites ciertas situaciones. Eso es como de manera simple. Tengo una Hay pregunta un... ahí antes que continúes. A ¿Estas ver, historias en mi familia son estrictamente de madres o padres y abuelos o se pueden ramificar hacia tíos, ancestros incluso más lejanos? sí, en principio sabemos que revisando 4 generaciones, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, digamos, yo, padres, abuelos, bisabuelos, esas 4 generaciones ya tienen la información que luego, más arriba, tienen la misma lógica y se va repitiendo. Pero podemos encontrar en tatarabuelos, en chosnos, hemos encontrado historias que dan origen a lo que después pasó. El, ahora, con esas 4 generaciones, que es lo que nosotros sugerimos a las personas traer a consulta para comprender mucho de su historia, ya vas a ver muy claro dónde están las historias que recomiendan evitar algo, ¿sí? Es importante comprenderlo de esta manera, como una solución. Todo síntoma es un intento de solución y eso es muy difícil comprenderlo cuando uno lo está viviendo con mucho drama, con mucho dolor. ¿Cómo es una solución si yo la estoy pasando mal? Bueno, hasta, hasta los no nacidos son una solución. Y eso hay que ir procesándolo de a poco. ¿Por qué? Porque si en tu caso te llamas Bea y me decís, no puedo tener mi primer hijo y tengo abortos o pérdidas espontáneas o me hago inseminaciones que no prosperan y, y tengo mucho dolor porque no puedo ser madre y además tengo duelos bloqueados porque a esos son los no nacidos, son hijos no procesados, por lo tanto, duelo bloqueado. Son hijos que no reconozco como hijos, le pongo nombre de aborto, de pérdida, y no le doy el lugar, y eso es parte de la propuesta, darle el lugar, reconocerlos, como lo hace también las constelaciones familiares, y, y entonces tiene un doble conflicto, estoy perdiendo hijos y al mismo tiempo no puedo ser madre. El, lo, la propuesta acá es entender esto. Si vos te llamás Bea y no podés tener hijos y eso te conflictúa, ¿qué pasa si yo te digo que tu abuela se llamaba Bea y muere en el parto de su primer hijo o en el parto de, o en el primer hijo se le muere su hijo apenas nace? Eso la biología lo toma como un potencial biológico que se corta. La vida tiene un potencial en este momento de hasta los 85, 86 años, pero hay mucho más, pueden vivir hasta los 95, 100 años las personas. Entonces, si una vida no prospera, hay un registro de la biología de esto podría haber llegado a 85, 86 años y muere en el nacimiento. Entonces esto no es positivo, dice la biología. Así funcionó la evolución a través del tiempo. Esto funcionaba, esto no, acá morían, entonces evitar. Si entendemos esa lógica, entendemos por qué, si a mi abuela se llama igual que yo y mi abuela se le muere su primer hijo, me va a indicar a mí, ojo con tener tu primer hijo. Me trata de cuidar. Si hay muertes en partos, si hay dramas en un primer hijo, me puede generar pérdidas, abortos espontáneos
y mucho más que hay que comprender, pero ese es un primer paso que en principio quita lo socialmente, lo que es muy social, que es la culpa. La culpa en una mujer es algo que revisamos mucho en un acompañamiento que estoy haciendo sobre no nacidos y, y entender que la culpa es un concepto social, colectivo, humano, que la culpa no está en los animales. En los animales, un animal puede abandonar a sus hijos y no sentir ninguna culpa. Puede, como cuento con la fiesta manía, con un concepto de los animales donde un macho, un león macho necesita copular con una leona y lo que necesita hacer ese león, que no es el papá de los cachorritos, supongamos que esta leona tiene cachorritos y hay un macho que viene y quiere copular con la leona. Lo que sabe ese león es que no puede estar con la leona si esa leona está siendo madre en este momento con cachorros muy chiquitos, porque la leona puede llegar a matarlo. Tiene una fuerza mucho más fuerte cuando es madre y defiende a sus cachorros. Entonces no va a permitir que el león esté con ella. El león sabe muy bien que para poder estar con esa leona, lo que tiene que hacer es matar a sus cachorros. Guau. Y eso es muy fuerte para el ser humano, pero el león no tiene ninguna culpa ni ningún remordimiento y no se lo rotula de asesino ni nada de eso. Lo podés ver en National Geographic Sí, esto. sí. Cuando una leona sale porque quedó sola, sale a buscar comida, el león ahí aprovecha para matar a sus cachorritos. ¿Y por qué los mata? Porque es la única posibilidad que tiene de estar con esa hembra. Ahora, la hembra instantáneamente, cuando le matan a sus cachorros, entra en algo que se le llamó eh, técnicamente fiesta manía, pero no porque sea una fiesta, está mal traducido. eh, Entra en un estado de excitación biológico para compensar a la especie, necesita hacer nuevos cachorros. Entonces, instantáneamente va a estar con este león, que no es el papá de sus antiguos cachorros, y no va a sentir ninguna culpa, Ok, ¿sí? Entonces, entender la culpa en los animales y en los humanos, que no hay en los animales, me permite aliviar todo el peso con el que carga una madre, pero es muy común, y una madre que lo pasó, sé que es fuerte, pero lo va a corroborar, una mamá que se le muere su hijo o que le matan a su hijo muy chico, va a sentir lo mismo que la leona. Va a sentir un estado de excitación muy fuerte porque quizás va al colegio y ve a los otros padres y se excita con los otros padres y le parece una locura. ¿Cómo voy a estar, cómo me va a parecer sexualmente atractivo un hombre si se me acaba de morir un hijo? Eso no lo puede entender la mujer humana. ¿Por qué? Por todo el concepto religioso, humano, colectivo. Entonces va a sentir tanta culpa que va a reprimir y ahí pueden aparecer un montón de síntomas. ya, Entonces, es fundamental comprender esta lógica para poder acompañar a una persona que siente muchísima culpa, porque la culpa te aprisiona, te mantiene estancado, quieto. Recibo un montón de mujeres que no pueden conseguir un trabajo, que no pueden avanzar en su vida, que no pueden. ¿Por qué? Porque quizás tuvieron un aborto decidido, o pongo comillas, decidido, porque la decisión nunca está del todo consciente. En realidad, la decisión, como dijimos, está condicionada por la historia familiar. Entonces, en realidad nunca decidiste nada. Hay toda una historia que tenés que comprender. Pero esta persona siente que, como recibí en un acompañamiento, una persona, por ejemplo, pro vida, en contra del aborto, por una situación de su vida, de su pareja, una situación conflictiva, tuvo que abortar. ok, O terminó decidiendo abortar y internamente no queriendo, y se mezclaba, se mezclaba con todo el pensamiento que ella tenía, la estructura familiar y religiosa y todo lo que no coincidía, y entonces su vida se terminó por completo en ese momento.
ella abortó y su vida se frenó por completo. Nunca más pudo conseguir trabajo, sus relaciones de pareja se terminaron, se anuló toda su vida, se desplomó toda su vida. Y hasta que ella no comprendió todo lo que había detrás en su familia sobre las muertes, sobre los dramas, sobre las parejas, sobre las pérdidas de hijos, y la culpa que rodeaba eso, el juicio que ella la estaba frenando, ella no pudo avanzar. Y hace 2 días recibí que consiguió trabajo, que estaba mejor, que me agradecía completamente el haber podido ver lo que no veía, y eso es lo que yo busco. Mi objetivo no es sacarte un dolor, mi objetivo es que te transformes al punto de que tu vida completa cambie. Y los no nacidos nos dan una oportunidad, al igual que, que otros dolores, otras situaciones de tu vida que te estén no dejando vivir de manera plena. Los no nacidos, en este caso, me dieron a mí la oportunidad en redes sociales de entender que hay mucha gente que no comprende todo lo que hay detrás de un no nacido. Entonces, mi propuesta es, ok, tenés un dolor por un no nacido que no estabas viendo, un dolor no comprendido. Ok, vení con ese dolor y te vas a transformar. ¿Por qué? Porque ese dolor te va a mostrar mucho de lo que te pasa. Tu tema económico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si el inconsciente va hacia un lugar, por ejemplo, quiero, eh, quiero tener hijos o quiero tener una pareja, acá sabemos que si hay historias donde hay muertes en partos, dolores, dramas grandes, el inconsciente se anticipa a que vos tengas hijos y va a ver qué puede hacer para evitarte que llegues al punto de tener hijos. Si te llamas Bea y tu abuela se llamaba Bea y sufrió un gran drama, va a decir, ok, no quiero que Bea tenga hijos en esta instancia, vamos a tratar de evitarlo. Puede la hermana tener hijos y la especie continúa, pero a Bea se lo vamos a evitar. Entonces, para protegerla, para que no le pase nada, entonces quizás evita que tengas pareja. Entonces viene una persona que me dice, César, no puedo tener pareja, y yo lo que busco es por qué el inconsciente evita que tenga hijos. Porque la biología, si un hombre y una mujer se juntan, la conclusión a la que llega es, pueden tener hijos. No le Claro. importa que vos seas feliz, por más fuerte que suene. La biología es totalmente fría. Dice, vive mucho tiempo, no vive mucho tiempo. No le importa de bueno o malo. El inconsciente funciona igual. Lo que se enfoca es que vivas mucho tiempo, ¿sí? Y que la especie continúe. Entonces, pero primero que vivas mucho tiempo. Si este camino que estás llevando de tener pareja, de estar estable económicamente, de tener casa propia, te va a llevar a tener hijos, voy a tratar de sacarte alguna de estas cosas. Entonces, quizás no podés tener la economía que querés, quizás no podés tener casa propia, quizás no podés tener pareja, y todo eso lleva a la misma conclusión. Quizás está evitando que tengas hijos. ¿Por qué? Por un drama de hijos en la familia, o de muertes en parto, o de hombres que abandonaron, o de mujeres que abandonaron al tener un hijo. Entonces, tengo un hijo y da por resultado muerte simbólica. Bueno, hay mucho que explicar y quizás me estoy explayando, pero no sé si se entiende o cómo lo ¿Me estás entiendes? escuchando. Perfecto, me encanta ese tema y todo lo que estás explicando. Tengo como miles de preguntas, pero bueno, entiendo que efectivamente es un tema muy amplio. Sé que te llegan muchas personas, es evidente que te llegan muchas personas que quieren tener hijos, que no pueden concebir, pero te llegan en algún momento personas que no quieren tener hijos, no quieren, Totalmente, quieren entender totalmente. por qué no, ¿sí? Sí, sí, me han llegado de todo tipo de personas. Eh, las personas que no quieren tener hijos, hay dos tipos de personas. La que dice, no quiero tener hijos, quiero viajar por el mundo, quiero terminar mi carrera, y siempre desde muy chica decidí no tener hijos, y está perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún síntoma. Acá el objetivo es entender el síntoma. Si no tenés síntoma, maravilloso que no quieras tener hijos. No es que hay algo en contra de eso. Yo no incito a las mujeres a que sean madres, ni que... No.
Cada una con su decisión está perfecto. Ahora, yo sé que hay algo detrás y yo lo explico con la profesión, si me permitís, que es similar a lo que vengo explicando. Eh, para que exista un obstetra tiene que haber una historia atrás. Está el obstetra que ama ser obstetra y el obstetra que odia ser obstetra o no quiere ser obstetra, pero quizás quiere ser profesor de yoga, ¿sí? Pero está siendo obstetra y no quiere. Ahora, el obstetra tiene que tener una historia atrás. ¿Y cuál es la historia que está detrás de un obstetra? De los dos obstetras, el que ama y el que odia, muertes en partos, lo mismo, dramas en partos, complicaciones en partos donde se necesitó un obstetra y no lo hubo, o no lo hubo de la manera en la que se necesitó. Entonces, la biología, la evolución, el inconsciente familiar, colectivo, llamale como te sirva, graba acá que hay una muerte en un parto y dice, ¿qué faltó? Una obstetra. Bueno, generemos una obstetra para que nunca más pase esto. Entonces aparece una obstetra creyendo que decide ser obstetra. Y en realidad es una indicación del inconsciente. Por eso te digo que las decisiones no son decisiones conscientes. Ahora, el obstetra que ama ser obstetra no va a venir a mi consulta porque ama ser obstetra, al igual que la chica que no quiere tener hijos y está perfecto que no quiera tener hijos. No va a venir por ese tema, quizás viene por otro tema. Por ejemplo, la chica que no quiere tener hijos puede venir porque no tiene la economía que desea. Y yo sé que detrás está este patrón de no tener hijos. Y ella me va a decir en la consulta, yo no quiero tener hijos. Y yo le voy a decir, perfecto, ahora, hay algo que tenés que comprender de lo que pasó en la familia para que vos tengas esa decisión. Mi idea no es cambiarte tu decisión, sino comprender. Cuando vos sos consciente, podés tomar acción. Ahora, el obstetra, que no quiere ser obstetra, sí va a venir a mi consulta y me va a decir, mi conflicto no es físico, mi conflicto es que no quiero ser obstetra. Ok, vamos a meternos en la historia de los dramas en partos y entender para qué se te indica ser obstetra, por qué no te podés desprender de esa profesión, porque hay algo que te está impulsando, empujando a que hagas eso. Y hasta que no lo entiendas y no lo alivies en el pasado, no alivies todos esos dramas de dolor en el pasado, vos no vas a poder soltar en paz a esa profesión. Vas a poder dedicarte a lo tuyo cuando resignifiques todo lo que haces. Lo mismo con la chica que no quiere ser madre. Puede entender por qué no quiere ser madre y decidir ser madre, o puede entender que no quiere ser madre y mantenerlo y de golpe su economía cambia. ¿Por qué? Porque alivió los dramas y el dolor del pasado y está eh, usando su síntoma como un potencial y quizás acompaña a personas, quizás transforma a personas como lo que haces vos, como lo que estás haciendo, haciendo conciencia con todo lo que aprendiste. Cada uno tomará el camino que es su mejor versión, pero acá la propuesta es que te permita llegar al fondo de esto. Y, pueden venir todo tipo de personas, la que no quiere ser madre, la que quiere ser madre y no puede, la que no entiende por qué fue madre y no quiso ser madre, y todo tiene una lógica maravillosa detrás. Estoy encantada con todo este tema. Ojalá luego más adelante pudiésemos tener otro episodio para hablar un poco más de otras patologías, tal vez. Y Totalmente. bueno, estoy súper feliz de tenerte aquí. Antes de despedirme de ti, me gustaría preguntarte lo que le pregunto a todos mis invitados, que nos sugieras 3 libros que te han transformado. Bueno, como dije al principio de esta charla, a mí alguien que me transformó completamente es Alejandro Jodorowsky, me parece un ser maravilloso, un gran maestro, que el libro de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky es muy disruptivo, hay que leerlo con una mente abierta porque propone cosas muchas veces muy fuertes, pero es increíble lo que propone ahí. El Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Después, un libro
que sentí que me hizo un cambio profundo en mí fue Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, que son los libros típicos que se conocen y que dan comienzo a un camino espiritual, digamos. Le pongo comillas porque, como dije, todo es espiritual, el carpintero es espiritual, todo es espiritual. Pero bueno, y otro libro que escuché que también lo recomendaban, pero es un libro que tengo acá siempre a la vista, es Usted puede sanar su vida de Louise Hay. ¿Por qué esos libros? Porque para una persona que viene totalmente de un mundo quizás no viendo estas cosas, le puede abrir un camino iniciático que hoy en día estamos con mucha más información y con mucho más aporte, pero son tres libros que son para los primeros pasos, me parecen perfectos y necesarios. Bueno, todos esos libros que mencionaste me encantas. El de Brian Weiss fue el primero que leí en mi vida como con 16 años y efectivamente es como un primer paso para entrar a un Ujú. mundo desconocido para muchos. El Sí, de el Luis, Metafísica 4 en uno también de Connie Méndez, son libros básicos para comenzar, creo. el de Luis Hay descubrí esta semana que tiene una película también, no lo sabía. La película está en Sí. YouTube para quienes quieren verla, quienes son más de película, aunque la película no es exactamente la reproducción del libro, ¿no? Es un documental bastante resumido. Me Ujú. gustaría saber, César, si tú a las personas puedes atenderlas a distancia o tienen que ir específicamente a donde te encuentras tú. No, no, yo atiendo desde, bueno, el COVID y pandemia y eso expandió a un punto la conexión que fue increíble lo que pasó. Yo atiendo a gente de todo el mundo. La verdad es que recibo en consulta online a gente hasta que vive a 20 cuadras de mi casa, ya se siente más cómoda en su espacio, acomodando sus cosas. Y hay muchos que vienen acá porque lo presencial tiene también algo mágico, pero pasa algo increíble en lo virtual y como el inconsciente no reconoce entre real o virtual, hay algo que siente que yo estoy en este momento frente a vos y me siento muy cercano y eso en la consulta se puede hacer perfectamente y pasan cosas increíbles que Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar? Danos por favor tus redes sociales, no sé si quieres dar teléfono de contacto, email. bien, yo con mis redes sociales ya ahí derivo todo lo que son consultas, encuentros y demás. En arroba César Trombino con MB larga, me encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube, tengo muy poco, pero voy subiendo más de a poco y ¿qué más? Bueno, ahí pueden encontrarme, escribirme un mensaje. En este momento van a encontrar un link para un encuentro de no nacidos que voy a hacer mañana, 1 de abril, y después van a encontrar cómo conectarse conmigo si no me escriben por privado. Para agendar consultas individuales, la agenda está bastante llena, pero bienvenidos y vamos viendo cómo avanzar porque se van armando grupos también para acompañar y hay diferentes formas de acercarse a esto. Perfecto. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá. En Argentina estás ahora, ¿verdad? En Argentina, Buenos Aires, un honor para mí, ya estaremos allá en España también en algún momento, tengo mucha gente querida que quiero ir a visitar pronto. Bueno, aquí eres bienvenido. Te mando un beso. Gracias. Chao, Besos chao. grandes, gracias a todos.